Gracias a Dios, gracias. Ya no le voy a pedir que dé otro aplauso, ya fueron muchos aplausos por el día de hoy. Dele otro aplauso por estar aquí el día de hoy, caray. También a los que nos están viendo a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga. Palabra Viva es el título de la serie que estamos revisando a lo largo de este mes, Palabra Viva. El día de hoy comparto con ustedes una reflexión que lleva por título Manual de Vida. El Manual de Vida. Una de las cosas que suceden cuando comenzamos a conocer a Jesús y la gente que está a nuestro alrededor comienza a notar cómo cambia nuestra conducta, cómo cambia nuestra manera de hablar, nos empieza a preguntar, ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué hablas así? ¿Y por qué dices eso? ¿Y por qué ya no participas de varias cosas? Espero que no digan, es que la pastora y el pastor me regañan o me lo prohibieron. Espero que, por favor, espero que no digan eso, ¿ok? Yo sé que ustedes dicen de corazón, porque lo aprendí de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Ok. No sé, en algún evento, por ejemplo, en el trabajo, años atrás me preguntaban, ¿y tú por qué no participas de la celebración de los muertos, de la ofrenda de los muertos? Es que la palabra de Dios dice, es que la palabra de Dios enseña. Y buena parte, o digamos que nuestra conducta en general, decimos o comentamos que está dirigida, conducida por la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero entonces surgió una pregunta muy interesante. ¿Y cómo estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios? Porque pueden pasar dos cosas: que la Biblia no sea la palabra de Dios y estamos obedeciendo una serie de pensamientos, si gustan, bonitos, agradables, buena onda, pero nada que ver con la voluntad de Dios. O si en la Biblia está la voluntad de Dios y no la hacemos, cuidado, estamos conduciéndonos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si toda nuestra fe gira en torno a la Biblia, creo que es importante que nosotros estemos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Y a lo largo de esta serie vamos a ir revisando, es una serie muy bonita, vamos a ir revisando diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, para que nuestra fe esté fortalecida y estemos seguros de que lo que Dios aquí ha escrito en su palabra, es su voluntad, es su propósito, y tengamos el contexto correcto de lo que la palabra de Dios enseña y de lo que a nosotros nos corresponde y nos beneficia. Es bien para nosotros el conocer, el obedecer y el seguir lo que aquí está escrita en su palabra. Hace 8 días teníamos bautizos y una de las frases que continuamente decimos cuando bautizamos, decimos: porque has aceptado la palabra de Dios como la norma de tu vida. Y si no es la palabra de Dios, ya se metió en un problema. Pero gracias a Dios, porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Cierre sus ojos. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por esta bendita palabra, por esta palabra fiel, por esta palabra eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque a lo largo de muchos años, de cientos de años, estuviste inspirando hombres y mujeres que escribieron parte de lo que es esta palabra y ha llegado hasta nuestros días, Señor. Gracias, porque tú dices de ella que es una palabra fiel y digna de ser recibida de todos, Señor. Gracias, porque esta palabra, el cielo y la tierra van a pasar, pero esta tu palabra nunca va a pasar, Señor. Por eso estamos convencidos y seguros de que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual la has enviado. Y hoy la has enviado para mostrarnos que esta palabra es la norma y la dirección de nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mencionaba que a lo largo de este mes, esta serie, Palabra Viva, que habla acerca de lo que es la Biblia, voy a procurar estas reflexiones
dividirlas en dos partes. Una primera parte con información un tanto general para que conozcamos y tengamos más información acerca de la Biblia, de su historia, etcétera. Y bueno, evidentemente una parte práctica de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, evidentemente en los grupos de amistad también, en los grupos de amistad otra vez también, vamos a seguir reforzando y afirmando estas enseñanzas acerca de la palabra de Dios. Estamos convencidos de que la palabra de Dios es eterna, es infinita. Entonces hay mucho que aprender acerca de la palabra de Dios. Así que comienzo entonces con la primera parte. La Biblia, así como la conocemos, la Biblia, la palabra Biblia, no la encontramos en la Biblia. Si usted en su Biblia busca la palabra Biblia no va a estar en su Biblia. ¿Amén? ¿Me entendió? Ni me entendió, pero gracias por decir amén. Textualmente la palabra Biblia no la encontramos en ningún texto de la Biblia. La palabra Biblia es un convencionalismo que utilizamos que significa o quiere decir colección de libros. Biblia es una colección, libros. Identificamos a la Biblia como una colección de 66 libros. Esos 66 libros, ayúdenme los que traen su Biblia física y los que no traen su Biblia física, que la traen en electrónico, váyanse al menú, al índice. Miren, les voy a decir una gran verdad. La Biblia es un libro, punto. Literal, es un libro. Como libro, bueno, ya hay libros electrónicos, pero como libro tiene su pasta, tiene su índice, su presentación, tiene capítulos, etcétera, ¿ok? Entonces váyanse al índice de la Biblia. Van a observar que en el índice de la Biblia hay dos grandes divisiones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué existen estas dos grandes divisiones? El Antiguo Testamento, aquí va a haber una imagen, en este momento va a haber una imagen, ahí está. El Antiguo Testamento habla de la historia desde la fundación del mundo hasta antes de que naciera Jesús. Y cuando empezamos a leer la Biblia, nos preguntamos en ocasiones por qué de repente como que parece que no lleva la historia, no lleva el hilo de la historia, no es como una historia continua, sino como que de repente hay pasajes como que nos equivocamos y decimos en qué momento es, si está hablando antes, está hablando después. La Biblia está organizada de la siguiente manera, o más bien los libros, la colección de los libros de la Biblia está organizada de la siguiente manera. Los primeros 5 libros, a ver, vean en el índice cuáles son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros forman el Pentateuco. Penta de 5 libros. Esos 5 libros los escribió Moisés. Y esos 5 libros corresponden o lo identificamos como la ley de Moisés. Fue el legado que Dios le dio a través de Moisés al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Los siguientes libros los ubicamos como libros históricos. A ver, vamos leyéndolos. De los libros históricos tenemos a Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, hasta ahí, hasta Esther. Esos son los libros históricos. ¿De qué se imaginan que tratan esos libros históricos? Aleluya, qué revelación. El calor les está haciendo mucho bien. Muy bien. Los siguientes 5 libros los identificamos como libros poéticos. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Hasta ahí. Los ubicamos como libros poéticos o también son canciones, son salmos, son canciones. Ustedes dirán, es que esa poesía como que no es un verso como nosotros estamos acostumbrados a hacer los versos. A ver, voy a poner un ejemplo muy rápido. Mi corazón me late como torta de aguacate. Entonces es un verso, ¿no?
Me late con... A ver, ponle pasión, es hablando de mi corazón y... Ahora sí, va. Mi corazón me late como torta de aguacate, ¿no? Entonces, es un verso, ¿por qué? Porque aguacate y rima, ¿no? La rima en la Biblia, la rima en el contexto judío, es una relación de ideas, no de terminación de palabras. Jehová es mi pastor, y la consecuencia es, y nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Entonces son libros poéticos, son cantos, etcétera, ¿no? Bien, y luego vienen los profetas mayores. Los siguientes 5 libros, esos libros no van relacionados con la historia, sino que a lo largo de los libros históricos aparecen los profetas mayores y menores. Ellos participan a lo largo de la historia, pero se separaron para que su mensaje, el mensaje de esos profetas, estuviera independiente, que no estuviera mezclado con la historia, sino que tuviéramos el mensaje propio de los profetas. Los siguientes 5 libros son los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Mayores, ¿por qué? Porque son libros más grandes, su mensaje es un poquito más largo. Son profetas como los menores. Los menores, los últimos 12: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Su mensaje es más pequeño. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos bien. El Antiguo Testamento. Por eso, más adelante voy a hablar un poquito más acerca de la división de capítulos y versículos. Pero ya tenemos una visión más completa de lo que es el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. Ahí está. Ok. La primera división, 4 evangelios. Los evangelios narran la vida de Jesús aquí en la tierra. Los 4 hablan de la vida de Jesús aquí en la tierra, cada uno desde un enfoque diferente. Mire, Juan dice que si se escribiera todo lo que hizo Jesús, no cabría en todos los libros que existían en ese tiempo. Escuche esto: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la cuarta parte de lo que escriben los 4 juntos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, corresponde a la última semana en la vida de Jesús. La semana de su captura, la semana de la última cena, la semana de la crucifixión y la semana de su resurrección. El 25% corresponde solo a la última semana. ¿Se imagina si hubieran escrito todo lo que hizo en las 52 semanas de ese año, más otros 2 años de su ministerio? Sin embargo, vamos a ir entendiendo qué es lo que hay en la Biblia y por qué está en la Biblia. Los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay un libro histórico, el libro de los Hechos, que narra la historia de los primeros 50, 60 años de la iglesia. Una vez que Jesús se va, establece su iglesia, platica los primeros años de la historia de la iglesia. Y después vienen lo que llamamos cartas o epístolas. ¿Por qué se llaman cartas o epístolas? Precisamente porque fueron cartas que escribe el mayor escritor de esas cartas, es Pablo, a las diferentes iglesias que se estaban estableciendo. Entonces le escribe una carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, la toman, la leen, ¿qué hacen? Pues la copian y se la pasan a la iglesia en Galacia, y la iglesia en Galacia dice: oye, está padrísimo. Y los de Éfeso estaba por ahí, dice: oye, pues también dámela a mí. La cuestión es que el Señor permitió que esas cartas formaran parte del canon de la Biblia. ¿Cuáles son esas cartas? Ahora sí, volvemos al índice de nuestra Biblia y empezamos con Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Judas, hasta Judas.
Lo que dejaron hasta Judas. Son cartas o epístolas. Algunas a iglesias, otras a pastores, como es la de Timoteo, Tito, Filemón. Cartas a personas, pues, y cartas a iglesias. Y la última, el único libro profético, es precisamente el libro del Apocalipsis. Esto para que tengamos una visión, vayamos teniendo una visión y un panorama más amplio de lo que es la Biblia. Ahora sí, vamos, Éxodo 17:14. Bueno, antes, es que este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Esto es una batalla que se da en Refidim. Refidim es un lugar físico. Sígame la historia. La voy a contar en 3 minutos. No me puedo quedar sin contarla. Ya está aquí, así que se aguanta, me va a escuchar. El pueblo de Israel salió libre. Cruzaron el Mar Rojo. Hacia allá tenían que ir a la tierra que Dios les había prometido. Dios los desvía porque quería tener un encuentro con ellos en el Sinaí. Y en ese desviarse llegan a un lugar llamado Refidim. En Refidim no había agua, es un desierto. Y entonces todo el pueblo va con Moisés. Oye, Moisés, no tenemos agua, ¿por qué nos traes aquí? ¿Nos quieres matar? Entonces Moisés va con Dios y Dios le dice: oye, Dios, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice: mira, camina a esos montes. Moisés va a caminar a esos montes, sube a esos montes, y Dios le dice que golpea la piedra. Moisés golpea la piedra, sale toda el agua. A ver, es 1 millón de personas. ¿Cuánta agua se necesita para darle de beber a 1 millón de personas? Es el cálculo que tienen algunas personas que salieron de Egipto. Entonces sale un mar así del monte. Había caminado, algunos calculan que había caminado Moisés, si no me equivoco, unos 3-4 kilómetros. Avanza toda esa agua 4 kilómetros y se forma un megalago gigantesco para que puedan tomar agua más de 1 millón de personas con sus animalitos. Pues se hace un enorme lago. Cuando los amalecitas, que era otra nación, otro pueblo, ven que hay un montón de agua, o sea, imagínense a los judíos que tenían sed y ahora hay un lago enorme, está el lago gigantesco. No, pues tomando agua. Entonces agarraron sus selfies aquí tomando agua. No, se dieron cuenta, todo el mundo se dio cuenta que había un montón de agua en el desierto. Llegan los de Amalec, dicen: ¿quién manda aquí? No, pues mira que sí, ya vimos que tienen agua. Ustedes tienen agua, nosotros hemos vivido aquí muchos años y es un problema para nosotros el agua. ¿Quién manda aquí? No, pues Moisés. Y van con Moisés. Somos los amalecitas. Este territorio es nuestro. Y Moisés dice: no, espérame, este territorio nos lo dio Dios. Y los amalecitas le dicen: a ver, que te quede claro, este territorio es nuestro. Mira, si no se van de aquí a mañana, vamos a venir a pelear contra ustedes. Era una bola de personas, bueno, una bola, me refiero a un grupo amplio de personas que acaban de salir de ser esclavos. ¿Qué experiencia tienen en la batalla? Ninguna. Entonces Dios le da instrucciones a Moisés y dice: mira, dile a Josué que forme un ejército con lo que encuentre, ¿no? Con los que estén ahí, que forme un ejército, y tú te regresas al monte y te van a acompañar Aarón y Hur. Y cuando tú les levantes las manos, yo les voy a ir dando la victoria al pueblo de Israel. Y cuando bajen las manos, este pueblo va a avanzar sobre ustedes. Al otro día se preparan, Josué junto a un ejército, empiezan a pelear. Moisés levanta las manos y el pueblo de Israel va avanzando, va ganando. Se cansa, baja las manos y los amalecitas van avanzando. Lo sientan en una piedra y su hermano Aarón de un lado le levanta un brazo, Hur del otro, hasta que Dios les da la victoria. Ok. Verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Si Dios no le hubiera dicho a Moisés que escribiera esta historia, yo no se las hubiera podido contar. Pero aquí Dios le dio la instrucción a Moisés: escribe esto. Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y hoy ubicamos al pueblo de Israel y hoy nos vemos en el mapa al pueblo de Amalec, porque aquí quedó escrito por qué se dio esa situación. Dios le dio la instrucción a Moisés: escribe esto. Y a partir de ahí Moisés empezó a escribir. ¿Y sabe qué escritos tenemos hoy de Moisés? Ya lo sabe. Ya lo sabe, ¿verdad? Sí lo sabe.
Sí, lo sabe. Pues dígalo, pues. El Pentateuco, muy bien. Dios le dijo aquí a Moisés: escribe. Y gracias a que Moisés escribió, hoy tenemos el Pentateuco. Otro pasaje que comparto con ustedes, Isaías capítulo 30, versículo 8. Isaías capítulo 30, versículo 8. Dice así, es una instrucción de Dios a Isaías: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla de delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Dios está dando la instrucción para que se escriban estos libros, esta colección de 66 libros. Aquí la pregunta interesante es: ¿y para qué? ¿Para qué Dios da la instrucción de que escriban estos libros? Ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla delante de ellos, regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Y lo que escribió Isaías llegó hasta nuestros días, porque Isaías obedeció la instrucción de Dios. Pero bueno, ¿para qué fue escrita la Biblia? En la Biblia, mencionaba con unos hermanos hace poco, en la Biblia estará escrito si hay marcianos o seres extraterrestres. Sí, sí hay seres extraterrestres. Pastor, ¿qué programa se está viendo? ¿No? Se llaman ángeles y se llaman demonios. Algunos ángeles los ubican como serafines, pues, etcétera, arcángeles. Son los seres extraterrestres. La Biblia nos va a dar la respuesta si en alguno de los miles de millones de planetas hay otros seres que el Señor ha salvado. No lo sabemos. No es la razón de escribirse de la Biblia, no es la razón por la que se escribió la Biblia. En la Biblia encuentro la respuesta a, no sé, ¿cuál será el siguiente presidente? No es el objetivo de la Biblia. ¿Para qué se escribe la Biblia? ¿Para qué Dios permite y da la instrucción de que se escriba la Biblia? Número 1, para explicar la condición del hombre. Repito, para explicar la condición del hombre. Hay algunas preguntas que son universales en relación al ser humano y que se supone que la filosofía busca dar respuestas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Y a partir de ahí el ser humano empieza una serie de especulaciones. En la Biblia encontramos la versión de Dios a la respuesta a estas preguntas. En la Biblia encontramos para qué Dios hizo al hombre, por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todas esas preguntas tienen respuesta desde el punto de vista de Dios a estas preguntas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué, si el mismo salmista se hace esta pregunta? A ver, Dios, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y luego me veo a mí, somos una basura microscópica en la inmensidad del espacio. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. O sea, ¿por qué Dios? Yo no sé, no lo sé. No puedo decir sí, no puedo decir no. Si Dios miren nada más, qué interesante, qué gran reto. Que Dios tenga otros seres creados, verdes, sin orejas, de cara larga, en un planeta a 3 años luz, que sean más obedientes que nosotros. ¿O nosotros somos los más obedientes? Les costó mucho trabajo
responder esto último, pero vamos a dar por hecho que nosotros somos más obedientes, ¿ok? Ya si en el cielo nos encontramos con personajes enanitos verdes, caras largas, flacos, vamos a decir, a nosotros Dios nos quiere más porque somos más obedientes, amén. Okay. No le importa a la Biblia decirnos eso, pues no es la razón de ser. Lo que sí le importa a la Biblia decirnos es que somos creación de Dios. Dios nos hizo. Voy a mencionar dos objetivos principales que convergen en uno solo. Dios nos hizo porque quería establecer un nuevo reino y poner gobernantes en ese nuevo reino. Puso a Adán y a Eva y a los dos les dijo: señoreen y gobiernen sobre esta tierra. Van a establecer un reino en esta tierra. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Traicionó a Dios y le dio la autoridad que Dios le había dado al enemigo de Dios, al diablo. Número 2, ¿qué buscaba Dios? Tener una familia, porque Dios, Él tiene un corazón paternal, Dios es papá. Y estaba buscando que si el ser humano obedecía, los hacía sus hijos. Por eso vino Jesús. A los que le recibieron les dio poder de ser llamados hijos de Dios. La razón de ser del hombre es la paternidad de Dios. Pero también la Biblia nos muestra la verdadera condición del ser humano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado colocó al hombre en una condición desfavorable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el pecado le estorba al ser humano para poderse comunicar con Dios. El pecado es una barrera que no lo deja comunicarse con Dios, y entonces el pecado lo aleja de Dios. Esa es la verdadera condición del hombre. Pablo lo dice: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. ¿Dónde la encontramos? Aquí en la Biblia. ¿Y cómo lo comprobamos? A lo largo de la historia escrita en esta Biblia encontramos al ser humano dándole la espalda a Dios, buscando su ayuda. Dios lo rescata, vuelven a estar en comunión, vuelve a traicionar el hombre a Dios, vuelve a caminar en pecado, le da la espalda a Dios, vive las consecuencias, vuelve a buscar a Dios, etcétera. Es un ciclo histórico que vemos una y otra y otra y otra vez. ¿Y sabe qué? Con dolor lo decimos, nuestra generación no se escapa. Dice la Escritura que el necio corazón del hombre, esa es la verdadera descripción, el necio corazón del hombre lo ha colocado en una condición tal que no quiere ya saber nada de Dios. Corazón que se ha cauterizado, dice la Escritura, se ha cauterizado su conciencia y no quiere ni obedecer a Dios ni conocer la voluntad de Dios. Esa es la condición del hombre. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Para explicar la condición del hombre. Número 2, para mostrar la provisión de Dios para salvación. Repito, para mostrar la provisión de Dios para salvación. Esa es la condición del hombre. Pero dice la Escritura que de tal manera, ¿se sabe ese versículo? Juan 3:16. A ver, porque de tal. Pregunto algo, ¿cuántos aquí son salvos? ¿Salvos de qué? ¿De pagar impuestos? Lo dudo. ¿Salvos de qué? ¿No? Gloria a Dios, somos salvos. ¿De qué? No sé, pero soy salvo. Jesús me salvó. ¿De qué? No tengo idea. Pero, mire, voy a seguir leyendo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda. ¿No se pierda de qué? Mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No mandó a Jesús a condenar, ¿lo mandó a qué? A salvar. ¿Por qué? Dice el versículo 18. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Caray, a ver, entonces vamos a entender la salvación. El ser humano vive bajo condenación.
¿Y qué es la condenación? ¿Condenación de qué? ¿Condenado a qué? Hubo un juicio. ¿Y cuál fue la condenación? El juicio es muy simple. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. El ser humano vive bajo la condena de vivir separado de Dios en esta tierra y por la eternidad. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a salvarnos de esa condena, y dando su vida en la cruz del Calvario y derramando su sangre en la cruz del Calvario, los que creen en Él, los que lo reciben, dice aquí la Escritura, son salvos y por lo tanto libres de la condenación, libres de vivir separados de Dios por la eternidad. Ahora gozan de vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna? Conocer a Dios y tener una relación con Dios en esta tierra y por la eternidad. ¿No le da gusto eso, caray? Que eso lo entendimos aquí en su palabra, la provisión de Dios para salvación. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Número 1, para mostrar la condición del ser humano, y número 2, para mostrar la provisión de Dios para salvación. Romanos 15:4 dice de esta manera, Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Número 3, dije, número 1, la Biblia fue escrita para mostrar la condición del hombre. Número 2, para mostrar la provisión de Dios para salvación. Y número 3, para aprender a vivir en esta tierra conforme a su voluntad. Para aprender a vivir una vida de relación con Dios. Porque las cosas que fueron escritas aquí para nuestra enseñanza fueron escritas. Y entonces encontramos en la Biblia que Dios nos dice, para que puedan tener una buena convivencia, les recomiendo que no cometan adulterio. Y luego vienen varios ejemplos de lo que pasa cuando cometen adulterio. Ejemplos vivos de seres humanos que vivieron en el pasado. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, etc. Eso dice. Y después encontramos en la Biblia un montón de ejemplos de qué sucede cuando dejan de adorar a Dios y empiezan a adorar ídolos. Es nuestro manual de vida. Ojo, vamos a encontrar en la Biblia qué es lo que Dios quiere, que estudiemos. No. Ese es un problema que cada quien resuelve. ¿A qué me voy a dedicar? A lo que quieras. Es un problema que cada quien resuelve. Pero si hay principios en la Biblia que dice, el que no trabaje, que no. ¿Cuántos trabajaron esta semana? ¿Cuántos no trabajaron esta semana? Miren, en la Biblia encontramos, escuche esto, principios de vida que nos enseñan a llevar una vida de relación con Dios. Para eso está escrita la Biblia. Ok. La semana pasada hicimos un compromiso. Amén. Oye, un compromiso, pastor. ¿A quién? ¿A qué horas? ¿En serio? ¿De qué fue? ¿De veras? A ver, recuérdeme. ¿Sí se acuerda? Sí. Okay. ¿Cuál era el compromiso? A ver, pónganse de pie los que sí leyeron un capítulo. A ver, ¿qué capítulo leímos ayer? No se pongan de pie, se los dejo. ¿Y qué dice Mateo 6? ¿Quién sabe? Pero lo leímos. Padre nuestro. Sí, cierto. Sí, amén. Que el Padre nuestro. Wow. Y entonces Dios dijo, gracias porque leyeron mi palabra. O Dios les habló mientras estábamos leyendo su palabra. Dios nos habló.
y nos mostró una y otra vez nuestra condición, su hermoso plan de salvación para con nosotros y cómo Dios ha planeado que vivamos en relación con Él. Mateo 5 comienza con el Sermón del Monte. Si le dijéramos a Jesús, Jesús, danos un resumen del reino de los cielos, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. ¡Wow! ¡Qué bendición! Escuche esto. Termino leyendo Job capítulo 19. Todos nosotros tenemos, si no un conocimiento claro de Job, tenemos una idea de lo que fue este hombre llamado Job. Comento el contexto para los que no están familiarizados con la vida de Job. La Biblia enseña que Job fue un hombre recto delante de Dios. Es más, tan recto que Dios le presume el diablo y le dice: diablo, ¿ya viste a mi siervo Job? Es un siervo que me obedece. ¿Y qué le dijo el diablo? Así me imagino el diablo, ¿no? Con corte mexicano. Poco. Mira, así porque le has dado todo. Tiene un montón de casas, tiene un montón de hijos, tiene un montón de campos para sembrar, tiene un montón de animales. Por eso, uy, no, quítale todo eso, ¿no? Bien mexicano el enemigo. Quítale, a ver qué hace, ¿no? A ver. Y Dios le dice: ¿quieres que se lo quite? Sí, quíteselo, vas a ver cómo no te va a adorar. Y Dios le permite al enemigo que le quite todas sus posesiones, se mueren sus hijos, le roban sus ganados, etcétera. Y Job sigue siendo un siervo de Dios que le adora. Y Dios se voltea con el diablo y le dice: ¿qué hubo? Así como mexicano: ¿qué hubo? Lo estoy mexicanizando, pues, ¿no? No sé cómo diría en ruso, pero en mexicano le dijo: ¿qué hubo? ¿Cómo te quedó el ojo, diablo? ¿No? Y el diablo le dice: bueno, pero dame oportunidad de que lo enferme, a ver si no te maldice. Y Dios le dice: vale, nomás no me lo mates. Órale pues. ¿Y qué le pone una enfermedad del diablo, pero terrible, a Job? Su esposa le dijo, lo vio en una condición tan desesperante que le dijo a su esposa: mira, mejor ya maldice a Dios y muérete. Y Job declara: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y por si fuera poco, Job está en esa condición afuera de su casa, se rasca con ladrillos, dice la Biblia, la sarna que está sobre su cuerpo. Y seguramente Job pensaba: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo luz en casa? Es otra historia, pero parecida. Y llegan 3 amigos de Job. Y los 3 amigos de Job: no, hombre, Job, con esos amigos, no, algo has de haber hecho, seguramente algún pecado, y por eso Dios te castigó. ¿No le ha tocado un hermanito así que: oye, estoy pasando esto, ora por mí? Algo has de traer, ¿no? Pues así estaban estos amigos: algo. Y Job dice: a ver, espérame, yo he vivido conforme a la voluntad de Dios. Pequeño detalle, Job lo ubican en el tiempo más o menos de la época de Abraham. ¿Cuántas hojas de la Biblia había escritas en la época de Abraham? Ni una. Entonces, cuando sus amigos le dicen a Job: Job, pues algo has de haber hecho, y Job dice: es que yo he vivido conforme a la voluntad de Dios en función de lo que me enseñaron a mí, y yo le he adorado como yo he tratado de aprender de adorarle a Él. Vean lo que dice Job capítulo 19 versículo 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo que Job está diciendo es:
yo he vivido agradando a Dios como me enseñaron mis padres y como yo he tratado de entender que debo vivir agradándole a Dios. Ojalá tuviera la palabra de Dios escrita para yo saber exactamente qué es lo que quiere Dios. Y Job termina diciendo: ojalá mis palabras quedaran escritas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Él fue el primer escritor de la Biblia, el libro de Job. Pero dice algo más. Pero de algo estoy seguro: un día yo me voy a morir. Yo sé, de algo estoy convencido: mi Redentor vive. Y un día me voy a morir. Y un día lo voy a ver a Él. Y cuando lo vea a Él, voy a hacer todo lo que Él me diga, porque hoy no tengo nada escrito de lo que Dios quiere. ¿Y qué cree? Ese pretexto ni usted ni yo lo tenemos, porque aquí está su palabra. Aquí está escrita la voluntad de Dios. Y ninguno de los que estamos aquí puede decir: ¿y qué querrá Dios que haga? Aquí está en su palabra. Pero ¿querrá Dios que haga esto o no lo haga? Pues ahí está su palabra. ¿Le agrada a Dios o no le agrada? Pues ahí está su palabra. ¿Cuál es el problema? Que no conoce su palabra. Ay, me lo hubieran dicho, pues lo hubieras leído. ¿Ya me entendió? ¿No le da gracias a Dios de que no estamos en la condición de Job? De que tenemos su palabra y nos queda perfectamente claro por qué hay tanta muerte, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanto pecado, por qué hay tanta falsedad, por qué hay tanto abuso. Porque aquí está descrito el corazón del ser humano. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Pero también está escrita la provisión de Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo dice: y buscando perdidos me encontró a mí. Dice él: el más pecador de todos los hombres, dice Pablo. Conocimos la provisión de Dios y ahora estamos aprendiendo a vivir en esta tierra conforme a su voluntad. ¿Dónde? En la Biblia, en su palabra. Tenemos la bendición de contar nosotros con su santa y bendita palabra. ¿No le da gracias a Dios? Y no tiene idea de la sangre que se ha derramado a través de cientos de años para que esta palabra hoy la podamos tener, bueno, hasta en su teléfono. Déjeme hacer una última encuesta. ¿Cuántos leen la palabra de Dios en un libro físico? Levanten su mano. Bajen su mano. ¿Cuántos leen la palabra de Dios en un medio electrónico? Mire qué interesante. Muy bien, bajen su mano. Y otra de las preguntas que nos hacen al principio cuando empiezan a conocer a Dios es: ¿pero cuál es la Biblia, pastor? Porque vengo aquí a la librería y me dicen: ¿de qué versión quiere? ¿Cómo de qué versión? Pues la buena. Deme la buena. Una sierva del Señor, una ministra, directora de Healing Rooms Latinoamericana, Laura Friend, platica su testimonio. El Señor la sana a ella de, se me fue, poliomielitis, ¿verdad? De polio. Dios obra un milagro en ella en unos salones de sanidad, y va a la librería y le dice: deme una Biblia. Y la pregunta de la persona que está en la librería es: ¿cuál? Dice: mire, Dios me acaba de sanar, deme la más cara. Es lo menos que puedo hacer. Deme la más cara. ¿Qué Biblia leemos? De eso vamos a mencionar un poco, con el favor de Dios. Si no, el siguiente domingo, el siguiente, en el grupo de amistad. No se preocupe, de eso se trata este tema. Palabra Biblia. Lo importante y lo maravilloso y lo hermoso es que Dios ha permitido que su palabra llegue a nosotros, y ninguno de nosotros tiene el más mínimo pretexto para decir: no, es que no sé cómo, no sé ni dónde está. No se preocupe, ahí hay Biblias físicas, Biblias digitales, donde quiera. Lo importante es que
No digamos como dijo Job: ojalá tuviera escrita en tablas de hierro esta palabra. ¿Y sabe qué es lo maravilloso y lo hermoso hoy? Me voy a adelantar un poquito, pero lo voy a decir: que esta palabra ahora el Espíritu Santo la escribe en las tablas de nuestro corazón. ¡Guau! Póngase de pie, tiene que ponerse de pie.